Buenos días. Damos la bienvenida a todos los participantes en el webinar Comunicar COVID-19 desde la farmacia de comunidad. Comunicación en crisis. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla y soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. El día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Para la realización de esta actividad, se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica, quien nos facilita la plataforma GoToWebinar, y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien nos brinda el soporte técnico administrativo. En este sentido, quiero destacar el apoyo logístico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. A continuación, las pautas generales para el desarrollo de la actividad. La conferencia tendrá una duración de 40 a 45 minutos. Una vez finalizada la exposición, se abrirá un espacio para que la expositora dé respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas al expositor, quien procederá a contestarlas. En caso de no poder abordar todas las preguntas planteadas por razones de tiempo, la expositora enviará su respuesta al correo electrónico que registró el participante al inscribirse en esta actividad. Al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico que registró el participante una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a todos los participantes que se tomen unos minutos y darle respuesta a esta. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros para poder mejorar. De igual forma, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico registrado por cada asistente en un lapso de 24 horas después de finalizada esta. Bueno, el propósito de la actividad de hoy. Comunicar en una crisis es muy complicado, aún para los expertos en comunicación, pero es esencial que la información que se transmita sea veraz, clara, concisa y transparente. Las personas a las que va dirigida tienen que poder comprender cuál es la situación actual, qué están haciendo las autoridades al respecto y qué pueden o deben hacer ellos a nivel personal y grupal. Las autoridades sanitarias y políticas deben generar confianza y para ello es imprescindible ofrecer información veraz y transparente sobre cualquier aspecto relacionado con esta crisis sanitaria. La información debe estar actualizada y modulada a tiempo real, es decir, que a pesar de que se está en un momento donde hay mucha incertidumbre, se deben ir haciendo actualizaciones periódicas sobre la situación. Si esta comunicación se hace bien, sirve para ayudar a gestionar las expectativas y los temores de las personas y por lo tanto hace más probable que sigan las instrucciones de los expertos sanitarios y responsables políticos. Por el contrario, si esta comunicación no se hace adecuadamente, puede socavar la confianza de las personas en las instituciones responsables de dirigir una respuesta de emergencia, dificultando el correcto cumplimiento de las instrucciones necesarias para abordar la crisis. La pandemia por COVID-19 realza la urgente necesidad de una comunicación clara, honesta, concisa y coherente. La comunicación de riesgos abarca todas las cuestiones básicas de la comunicación para la salud,
pero difiere en la velocidad en que hay que darla y la dependencia de la confianza. En estos momentos de crisis se insta a los líderes, entre ellos el farmacéutico, a que den una respuesta rápida, sentida y confiable. Es por ello por lo que la comunicación de riesgo resulta un recurso estratégico que puede contribuir a la respuesta de la salud pública que esperan las autoridades de los países. En situaciones como estas, se requieren aptitudes inmediatas para comunicarse con las personas. La comunicación de riesgos es un componente integral y una capacidad básica de la gestión de riesgos para la salud pública. Proteger la salud y prevenir las muertes que se pueden evitar es la misión que hoy nos tiene convocados a todos los profesionales, políticos y a la sociedad en general. Una comunicación oportuna y transparente, con información correcta y basada en evidencias, pero también honesta y franca, con empatía y comprensión por las preocupaciones de las personas y del público, será fundamental para que las personas conozcan los riesgos de la COVID-19 y sigan las recomendaciones de las autoridades para proteger su salud y la de sus seres queridos. Las farmacias de comunidad son centros donde posiblemente acudan primero las personas a buscar información sobre la enfermedad COVID-19, debido a lo cual los farmacéuticos deben conocer y aplicar los principios básicos de la comunicación en crisis, no solo para fortalecer las intervenciones farmacéuticas que realizan ordinariamente, sino para contribuir al logro de los objetivos de salud pública que han trazado las autoridades sanitarias de cada uno de nuestros países. Esta actividad que desarrollaremos el día de hoy se enmarca en estos propósitos. El día de hoy tenemos como expositora a la doctora Alejandra Fernández Jiménez, quien es licenciada en farmacia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, máster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y actualmente es estudiante de doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. La doctora Fernández tiene experiencia laboral en varios campos del ejercicio profesional farmacéutico, tanto a nivel privado como público. Por ejemplo, farmacia de comunidad, área técnico-comercial de la industria farmacéutica como visitadora médica del Grupo Unifarm y Roche Centroamérica, como gerente de productos, de unidades de negocios, de mercadeo, de proyectos y de área farmacéutica en Roche de Centroamérica, Roche Chile, Roche Brasil, Tecnología Médica Costarricense y Alcon Novartis, región de Centroamérica y el Caribe. Hoy en día labora como docente en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y trabaja en diferentes proyectos de acción social e investigación desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos y del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de ese centro de enseñanza superior. Adelante, doctora Fernández. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Montero su amable presentación y agradezco la invitación al Foro Farmacéutico de las Américas. Buenas tardes. En esta presentación voy a revisar algunos conceptos fundamentales para comunicar sobre COVID-19 desde la farmacia de comunidad, lo cual tiene su base en conceptos sobre la comunicación en crisis. Quiero dedicar esta presentación a todos los farmacéuticos que, desde su lugar de trabajo, están contribuyendo a la sociedad en este momento único. Un gusto estar con todos ustedes. El propósito de esta charla es ofrecer a los farmacéuticos herramientas mediante la revisión de conceptos de comunicación en crisis para el adecuado abordaje de
la pandemia por COVID-19 desde la farmacia de comunidad. La presentación tiene 3 partes. Primero vamos a ver qué es una crisis, cómo se presenta esta situación y qué cambios se requieren. Vamos a ver la farmacia de comunidad como un centro de información, a repasar cómo es este concepto. Tercero, vamos a ver los ejes básicos de la comunicación en crisis, que son anticipación, oportunidad, credibilidad y confianza, capacidad de gestión de la comunicación y participación. Primer punto, debemos tener muy claro que hoy en día y en los años venideros, esta pandemia constituirá el caso de comunicación en crisis por excelencia, porque reúne todas las condiciones. Punto 1, hay ruptura porque se rompe la estabilidad en todos los sentidos, desde encuentros personales que se dan por sentados hasta la presencia laboral. 2, es un caso que representa excepcionalidad. 3, altera la estabilidad y el equilibrio porque transforma radicalmente las rutinas de las personas y de las organizaciones. Exige soluciones urgentes, pone deficiencias existentes al descubierto en los países, en los sistemas de salud, en la coordinación de la atención primaria y hospitalaria, en la coordinación de los trabajos remotos, en la coordinación de la educación a distancia, entre otros muchos factores. Conlleva la crisis resultados desconocidos. Y tercero, amenaza con acarrear consecuencias para la vida en todos sus aspectos. Por eso se altera la estabilidad y el equilibrio. Por lo tanto, tenemos una situación donde todos tenemos muchas preguntas y muchas preocupaciones de cómo salir adelante. Y la incertidumbre genera desconfianza, desacuerdos, tensiones y conflictos en distintos niveles, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, a nivel país y a nivel mundial. Las situaciones de crisis hacen que se requieran cambios, donde hay que hacer elecciones adecuadas y decisiones pertinentes. Un ejemplo de esto es las decisiones que han tenido que tomar las autoridades gubernamentales en cada país de las Américas para tratar de mitigar el impacto en contagios y sus consecuencias. A esta altura de la pandemia, todos los países, salvo algunas excepciones en nuestras Américas, han tomado elecciones de distanciamiento social y han tenido que ir tomando decisiones pertinentes semana a semana que apoyan estas elecciones y su adecuado balance con la parte económica. La evolución de la pandemia es distinta en todas las repúblicas americanas, pero a esta altura ya todos los países han sido afectados y están en distintos estadios de los cambios que han tenido que ir implementando. Pero independientemente de dónde sea usted que está escuchando esta conferencia, lo que sí es igual en todos los países es que, sea cual sea el momento vivido en esta pandemia, la farmacia comunitaria suele ser el primer punto de contacto de las personas con el sistema de salud. Esto es algo que está bien documentado, está bien documentado y está bien estudiado. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la farmacia de comunidad como un centro de información. De una crisis, señores, no se sale solo. Y el farmacéutico es un pilar fundamental en esta situación de salud. El foco de esta charla es la farmacia de comunidad como un centro de información en salud
y no como un centro de dispensación de medicamentos, porque este sería otro tema. Aunque también es parte fundamental en la pandemia, la dispensación de los medicamentos, nos vamos a enfocar hoy a la farmacia comunitaria como un centro de información de salud. Y en general en todos los países, dado que el enfoque de los sistemas de salud es más médico-centrista, porque históricamente ha sido así, y el foco ha sido, si uno se fija en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, el foco muchas veces ha sido en el servicio hospitalario, ya que vende mucho rating en medios, es usual que las autoridades olviden mencionar y dar protagonismo a la atención primaria, al primer nivel de atención, no solo público, sino también privado, y a las farmacias de comunidad como primer punto de contacto de los pacientes. Pero se sabe que en temas relacionados a la salud pública, su rol es y debe ser fundamental. Y para ello, revisemos a grandes rasgos qué es la farmacia. La farmacia es una profesión con unos fundamentos científicos y tecnológicos cuyo mínimo denominador común es diseño, la elaboración, conservación, dispensación del medicamento, para cuya actividad se precisa del conocimiento de diversas ciencias químicas, naturales y médicas, para el mantenimiento, la preservación o restauración de la salud en los seres vivos. La farmacia no tiene objeto alguno si olvidáramos que los principales protagonistas de la actividad profesional y por lo tanto de esta historia son los seres humanos, pacientes de la enfermedad o dedicados a evitarla, curarla o mitigarla. Quiero compartir con ustedes la reflexión que hace el farmacéutico español, que también es historiador, el doctor Puerto Sarmiento, que dice que la farmacia no se entiende sin el medicamento y la problemática científico-técnica inherente a su mundo. Pero este no sería necesario sin la existencia del ser vivo enfermo, con toda su complejidad sociológica y humanística. La finalidad de la farmacia no es el medicamento, sino el ser vivo enfermo. Y aquí les quiero dejar esta reflexión de un farmacéutico sumamente respetado, una persona que ya ha recorrido camino, y es esto: la finalidad de la farmacia es el ser vivo enfermo. Porque esto es crucial recordarlo en esta pandemia. Más allá de la dispensación, el uso correcto de los medicamentos que se puedan utilizar para tratar de mitigar la pandemia, lo más importante es el ser vivo que está ahí y que padece la enfermedad. Los servicios farmacéuticos son parte integrante del sistema de salud. Tradicionalmente ofrecen servicios como son las consultas farmacéuticas y en algunas farmacias de comunidad servicio de inyectables y toma de presión, dependiendo de las variaciones de cómo funciona una farmacia de comunidad en cada país de Latinoamérica, pero permiten el logro de objetivos terapéuticos del paciente a través de la dispensación, la indicación farmacéutica, el uso racional y seguro de los medicamentos, la farmacovigilancia, el seguimiento farmacoterapéutico y la educación sanitaria que aborda múltiples temáticas como estilos de vida saludables, el autocuidado, la prevención, la detección y el abordaje de enfermedades. Y es aquí, en estos servicios farmacéuticos, donde hoy, en la situación de pandemia, el farmacéutico juega su rol fundamental, especialmente en educación ante el COVID-19. Como centro de información en salud, cumple un rol tanto para quienes tienen preocupaciones sobre su salud o simplemente quienes quieren buscar y necesitan información fiable. Se ven en la farmacia de comunidad, 1, la
se ve en la farmacia de comunidad, uno, la creciente complejidad de las consultas, tanto sobre patologías como sobre medicamentos, nuevas presentaciones, nuevas moléculas, nuevas formas farmacéuticas. Y dos, dada la abundancia de información no fiable en los medios de comunicación y en las redes sociales, es un centro donde las personas buscan evacuar sus dudas y hace aún más necesaria la actualización del farmacéutico comunitario. Para funcionar como centro de información, necesitamos comunicar, comunicar y comunicar, enmarcada la importancia como centro de información de la farmacia comunitaria y dadas las características que vimos en el punto 1 de una crisis, nos vemos enfrentados desde la farmacia de comunidad inevitablemente a comunicar en crisis. Y esto nos lleva al tercer punto de esta charla, que es la revisión de los ejes básicos de la comunicación en crisis. Antes de entrar en ver los ejes básicos de la comunicación en crisis, me voy a permitir leer, según la Real Academia Española de la Lengua, qué es comunicar. Entre varias definiciones que da la última versión de la RAE, dice que comunicar es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, de lo que usted tiene, hacer saber a alguien algo, transmitir señales mediante un código común, emisor-receptor. Entonces, es súper interesante esto porque si uno se va a lo básico, para hacer partícipe a alguien de lo que se tiene, tengo que tener buena información, tengo que tener soluciones, tengo que tener respuestas a las preguntas de los pacientes. Hacer saber a alguien algo y transmitir señales mediante un código común. Un fallo frecuente en la comunicación entre los seres humanos es que muchas veces creemos que estamos comunicando y no estamos transmitiendo la señal por un código que realmente es común al emisor y al receptor. Entonces, aquí dejo esta definición básica para entrar a ver los 5 ejes básicos de la comunicación en crisis. El primero es la anticipación. El segundo, la oportunidad. El tercero, la credibilidad. El cuarto, la capacidad de gestión. Y el quinto, la participación. Como anticipación, me refiero a adelantarse a las amenazas que en esta situación son la incertidumbre, el miedo y el aprendizaje en la marcha. Los farmacéuticos estamos obligados a la actualización diaria sobre COVID-19 con resoluciones oficiales. ¿Qué son resoluciones oficiales? Las resoluciones de los ministerios de salud de cada uno de sus países, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, las recomendaciones de los colegios de farmacéuticos de cada país. Esto para poder honrar la definición de comunicación y hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, debo tener información de calidad. Escuche los consejos de los expertos con cabeza fría, porque le llegarán consultas y usted, farmacéutico de comunidad, debe tener las respuestas con anticipación, ya que las personas toleramos muy mal la incertidumbre. El farmacéutico es para la población una fuente de información confiable y cercana. Recuerde que en los países donde la situación de distanciamiento social ha sido extrema y se ha cerrado toda actividad productiva que no sea estrictamente necesaria, los únicos lugares que permanecen abiertos son la farmacia y el supermercado. Farmacéuticos de comunidad son un pilar fundamental
muchas veces invisibles en esta pandemia y por lo tanto usted debe anticipar que recibirá muchas consultas de esta situación. Segundo eje de la comunicación en crisis es la oportunidad. ¿Cómo interpretamos oportunidad aquí? Absolutamente toda situación presenta oportunidades, todas, basada en la retroalimentación que he tenido de colegas que trabajan como farmacéuticos comunales y en las consultas que recibimos donde yo trabajo actualmente, que es en el Centro Nacional de Información de Medicamentos. En este momento, a grosso modo, podemos decir que tenemos dos poblaciones, independientemente del estadio de la pandemia en cada uno de sus países. Un primer grupo que ya compró y asimiló el mensaje de las autoridades sanitarias. Tienen exceso de información y tienen algo de miedo o que ya se sienten algo cansados por las medidas de aislamiento. Pero ya compraron el mensaje de las autoridades sanitarias. Y un segundo grupo que aún no comprenden el mensaje de las autoridades, que no guarda las distancias, que actúa con cierto desinterés ante la situación. Y esto es porque no tienen aún interiorizada la percepción de riesgo. Esa es la razón. ¿Qué tenemos entonces? La oportunidad de reposicionar nuestra profesión como un eje útil e invaluable para la orientación y educación para nuestros pacientes, compatriotas, nuestros vecinos, nuestra comunidad. No queremos que nadie se complique por falta de información. Esto me permite pasar al tercer eje, que es la credibilidad y la confianza. El tercer eje de la comunicación en crisis es clave, porque tanto la credibilidad como la confianza se construyen y se proponen 5 recomendaciones para que nosotros los farmacéuticos de comunidad podamos construir esto que es vital, esto es crucial. Lo primero es crear empatía, que es la base de la comunicación asertiva, y para ello hay que practicar la escucha activa. Uno no puede crear empatía si primero no practica la escucha activa. Hay que poner atención a cada aspecto de quien consulta, tanto a su pensamiento como a sus emociones. Son dos cosas diferentes, lo que piensa y qué emociones devela este consultante, este paciente. Incluye la empatía, aparte de la escucha activa, la habilidad de responder con precisión y utilidad cuando sea apropiado. Por eso la importancia del primer eje que vimos de la comunicación en crisis, que es la anticipación. Para crear empatía necesito también no solo escuchar, sino la habilidad de responder con precisión, y por eso necesito anticiparme e informarme con fuentes oficiales. La Organización Mundial de la Salud a nivel comunicacional recomienda no insinuar ni decir que las personas no deben preocuparse. Es algo que uno con el fin de crear cierta empatía, de bajar la tensión, podría decir, no, tranquilo, todo va a salir bien. Ahora vamos a ver cómo específicamente en crisis de este estilo uno no debe decirle a las personas que no deben preocuparse. Segundo punto, la segunda recomendación es la transparencia. Brinda información correcta y oportuna. Dar información incorrecta puede tomarse como una mentira, y la mentira es un pecado capital en la comunicación en crisis. Por eso la importancia otra vez de la anticipación y la actualización casi que diaria. Tercero, debemos hablar con calma, pero con seriedad y rigor. La información no solo debe ser veraz, sino debe parecerlo.
Hay que evitar expresarse con despreocupación y evitar dar mensajes contradictorios. Debemos hacer sentir al paciente que esto es serio y debemos tomarlo en serio también. Cuarto, no debemos infundir más tranquilidad que la necesaria, ya que debemos seguir transmitiendo esa tensión sana, y lo digo así como entre comillas, que obliga a las personas a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar decir todo irá bien. Vimos que anteriormente la OMS recomienda no decir todo va a salir bien, no debe preocuparse. Perdón, no debe preocuparse. Ahora recomienda la OMS no decir todo irá bien. ¿Por qué? Porque en esta situación de pandemia mueren personas y decir todo irá bien, todo va a salir bien, con el grado de incertidumbre que tienen las crisis en salud no es correcto. Vivimos en una comunidad donde cada vida individual, cada persona cuenta. Cada muerte transformará para siempre la realidad de una familia. Quinto, siempre debemos dar un mensaje de esperanza. Podemos revisar cómo en todos los discursos de los líderes de salud y líderes políticos serios, siempre al final brindan un mensaje de esperanza. Ellos no dicen todo saldrá bien. Si usted revisa, dicen saldremos de la crisis, toda crisis pasa, esperamos poder llegar a la normalidad pronto. Esas frases son correctas y usted las puede utilizar. Saldremos de la crisis, todo pasa, podemos llegar a la normalidad pronto. Debemos, los farmacéuticos, proyectar estabilidad y madurez. Se necesita cabeza fría, tranquilidad y no profesionales espectáculo. El cuarto pilar es la capacidad de gestión de la comunicación de la pandemia desde la farmacia de comunidad. ¿Cómo gestiono yo esta comunicación? Dichas las oportunidades, el gran reto es influenciar a cada paciente para que sea parte de la solución. La principal gestión es influenciar las acciones preventivas. Diga lo que el paciente puede y debe hacer para la prevención. En el grupo 1 que vimos anteriormente, de los que ya compraron el mensaje pero tienen miedo, debemos tratar como farmacéuticos de tranquilizarlos y lograr que el miedo no los paralice a tomar acciones efectivas para que puedan seguir las recomendaciones y no afectar otros aspectos de su salud, por ejemplo, como dejar la medicación. Y en el segundo grupo, que vimos que no han comprado el mensaje de las autoridades sanitarias, no han asimilado la percepción de riesgo. Usted debe influenciar esa percepción, porque si el público no percibe un riesgo, no responderá adecuadamente para prevenirlo. La percepción de riesgo a menudo no coincide con la realidad basada en datos científicos. La explicación de las decisiones debe ser comprensible. Usted debe revisar en su país si hay que adaptar el lenguaje que se está utilizando para que se comprenda mejor el mensaje. No todo el mundo comprende el término utilizado en todos los medios de todos los países, aplanar la curva. Yo misma como farmacéutica me he preguntado una y otra vez, porque esto es diario, si todo el mundo comprenderá aplanar la curva. A esta altura, probablemente un grueso de la población sí lo comprende, pero estoy totalmente segura que ese término que se repite una y otra vez, quizás usted farmacéutico y yo debamos adaptarlo. Por ejemplo, podríamos decir, no podemos permitir que haya muchos casos al mismo tiempo, porque quizás no lo pueden atender en el hospital en la forma que se necesita. O el proceso de distanciamiento social debe focalizarse en no sobrecargar el sistema sanitario.
haciendo lenta la propagación del virus para que todos podamos recibir atención médica adecuada cuando la necesitemos. Lo que se está haciendo actualmente es ganar tiempo para que el sistema de salud y los profesionales de salud, médicos, enfermeras, microbiólogos, farmacéuticos, todo el personal de salud en general no se sature y dar tiempo a que los científicos investiguen más y puedan tener conclusiones sobre tratamientos efectivos y idealmente desarrollar una vacuna. Y esto es algo importante. Nosotros no sabemos si vamos a llegar a tener una vacuna. Esperamos que sí, pero en otras enfermedades virales que se investigó por años, no se ha logrado. Entonces, lo que podemos decir es que tenemos que dar tiempo a que los científicos investiguen más. Es una crisis que todos sabemos que durará meses o años. ¿Cómo a las personas no les gusta aceptar los riesgos y menos nos gusta que estos sean controlados por otros? Usted como farmacéutico puede traspasarle a los pacientes la responsabilidad del control. A los seres humanos no nos gusta que nos controlen, nos gusta autocontrolarnos. Usted puede preguntarle, ante preguntas como, ¿cuántos se van a contagiar? Farmacéutico, señor, doctor, ¿cuántos se van a contagiar? ¿Cuántos podrían llegar a un hospital? ¿Cuántos podrían morir? Usted podría responder, porque no tenemos nadie las respuestas a esas preguntas. ¿Qué le responde a uno, a un cliente, a un paciente de la farmacia? ¿Cuántos pueden llegar a un hospital? ¿Cuántos se pueden llegar a contagiar? Usted puede responder, en gran medida depende de usted y de cómo usted demuestre su solidaridad. No, las medidas sanitarias de las autoridades no son impuestas, son voluntarias, usted tiene el control. No estamos, nosotros los seres humanos que nos está tocando vivir esta pandemia, condenados a aceptar pasivamente la propagación del virus. Tenemos el remedio. Mantengamos la distancia por consideración al otro. Esto depende de usted. Hay que hacerle ver a los clientes que es una situación difícil porque todos conocemos el afecto como la cercanía física o el tacto, pero por el momento, desafortunadamente, el afecto es todo lo contrario. Siguiendo con la capacidad de gestión, en sus mensajes usted debe posicionar la credibilidad y la confianza del público en las autoridades sanitarias. Decir únicamente la información correcta, oficial y con base científica que se sabe hasta el momento y lo que el gobierno de su país está haciendo, pero reconociendo la incertidumbre con honestidad, conocimiento y compromiso. Se debe evitar lo que la Organización Mundial de la Salud denomina como infodemia y es transmitir eso a sus clientes de la farmacia, porque ya con manejar solo la información oficial se requiere de mucho tiempo y de mucha energía. Entonces estar leyendo noticias que no son del todo veraces o que tal vez sí, tal vez no, desgasta mucho. Usted debe proteger la privacidad de los pacientes y sus contactos. La confidencialidad de los casos solo se puede develar si el paciente da su consentimiento. Debemos, los farmacéuticos de comunidad, disipar los rumores, las especulaciones, las conjeturas, la información incorrecta, las suposiciones erróneas que solo aportan tensión y no ayudan a la situación. Usted debe hacer uso de los recursos informativos porque vimos en la definición de comunicación que en la definición básica de comunicación vimos que hay que tener y transmitir señales mediante un código común. Y es muy útil poder apoyarse en recursos informativos. Voy a compartir con ustedes en las siguientes 3 slides algunos recursos informativos que están en la página del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, pero en sus países habrá esta misma información de sus colegios
farmacéuticos de los ministerios de salud, y también voy a compartir información que ha puesto la OPS online, que es sumamente valiosa. Todos los materiales son abiertos y accesibles. Usted puede accesar al Colegio Farmacéutico de Costa Rica y aquí tenemos estos materiales, por ejemplo, recomendaciones para ir a la farmacia, y es más fácil apoyarse con material visual. Este material fue puesto como ejemplo en una conferencia de la Federación Internacional Farmacéutica. Tenemos también materiales sobre el lavado de manos, sobre recomendaciones comunicacionales que estamos recomendando en este momento, que es el infográfico de la derecha. También tenemos aquí en Costa Rica un infográfico sobre limpieza general de la farmacia y el uso de la mascarilla quirúrgica, entre otros. Hay más información, si accesan al colegio hay una pestaña que dice solo COVID-19 y ahí puede accesar esta y más infográficos y más información que puede imprimir y utilizar en su farmacia comunitaria. Y quería mostrarles que la Organización Panamericana de la Salud en su página tiene estos recursos sobre COVID-19. Hay guías técnicas de la OMS, hay guías técnicas de la OPS, viene la situación en las Américas, que son datos de estadística de incidencia, mortalidad y curación también, prevalencia. Y donde dice materiales de comunicación, hay una serie de materiales interesantísimos. Hay muchos, entonces solo como ejemplo por tiempo me permití poner algunos. Por ejemplo, vienen formas de ayudar a las personas mayores con enfermedades subyacentes, cómo cubrir la tos, la manera apropiada de cubrir la tos. Viene también información sobre lavado de manos, sobre estornudo, sobre el coronavirus en sí. Y me pareció sumamente interesante porque en la farmacia de comunidad se realizan muchas consultas también de población infantil, que vienen una serie de tarjetas de ayuda para los familiares sobre cómo ayudar a los niños en este momento. Entonces, como pueden ver, son materiales muy bonitos que llaman mucho la atención y que me ayudan a tener un canal de comunicación más sintónico entre el emisor y el receptor. Y estos materiales para niños, para padres, para ayudar a sus niños en este momento, me parecen sumamente valiosos. Hay más información ahí. Es difícil en la farmacia de comunidad disponer de tiempo para sentarse y diseñar y hacer un infográfico, y no es necesario. Ya las distintas organizaciones han puesto a favor de las farmacias de comunidad muchísimo material valioso, sumamente atractivo, que puede ayudarnos durante el siguiente año a educar a todos nuestros clientes y pacientes de la farmacia. El quinto eje, el quinto y último eje de la comunicación en crisis es la participación de las personas. Como democracia que somos, no democracias que somos y como países que somos, no vivimos en sometimiento. Culturalmente los seres humanos no se acostumbran a ello. Vivimos en conocimiento compartido. En teoría, el público debe participar en el proceso de creación de los mensajes, donde se debe incluir las creencias de la comunidad e incluirlas en los mensajes y acciones. Y se ve cómo en sus diferentes países en las noticias el gobierno va haciendo ciertas analogías con el fútbol, con los tacos, con comidas, con diferentes costumbres autóctonas de cada país para ir llevando el mensaje. La farmacia de comunidad es un excelente lugar para sondear si el mensaje de las autoridades de salud se va posicionando, y si no, usted puede describir por qué. Como en la farmacia usted tiene la ventaja de conocer a sus clientes, a sus pacientes, especialmente en las farmacias de barrio y de pueblos,
donde más o menos atraen a una población constante, usted puede adaptar los mensajes de las autoridades sanitarias, conociendo a sus pacientes, para que sean totalmente comprendidos por su interlocutor. Tendremos éxito si cada ciudadano empieza a ver las medidas como su responsabilidad y como su tarea. Algunos consejos para aumentar la participación: tengan los contactos telefónicos a mano, de ambulancias, de Cruz Roja, de centros de salud, de hospitales, de Ministerio de Salud. Recomienda a las personas ver solo información oficial. Bríndenle los nombres de los sitios web oficiales y de buena calidad de información. Bríndenle también a las personas cosas sencillas para hacer, con el objetivo de reducir su exposición al virus y para proteger la salud de sus seres queridos, según su grado de riesgo, de preocupación, las recomendaciones y opciones disponibles. Esto ofrece una sensación de control y motivación, brindar cosas sencillas para hacer. Brindar medidas de autocuidado permanente más allá del COVID. Higiene, lavado de manos, esto no es solo para el COVID, el distanciamiento, mantenerse otra vez actualizado con fuentes oficiales, no dejar la medicación. Se está revisando diariamente si algo se tiene que corregir. Es una situación dinámica. Lo que hoy la Organización Mundial de la Salud dice puede que cambie al siguiente mes o que tome otro matiz. Y esto no es, hay que explicarle a los pacientes que no es no estar dando información fiable, sino que es una situación dinámica y requiere la participación del farmacéutico comunidad y de todas las personas. A manera de conclusión, quiero primero externar una felicitación a los farmacéuticos de comunidad que están al pie del cañón día a día. Su rol como informador y orientador ante el COVID-19 es estratégico, fundamental y poco reconocido, y este espacio desde Foro es un buen lugar para hacerlo. La situación de COVID-19 es grave y está abierta. El peligro todavía no ha pasado, a pesar de que en algunos países se empiezan a levantar, donde está más controlado, se empiezan a levantar las medidas para no erosionar más la economía. Cada uno de nosotros ha cambiado radicalmente la vida. Cada uno de nosotros ha salvado vidas y cada día salvará más con sus consejos. No debemos en nuestra comunicación alarmar, pero tampoco hay que dar falsa confianza. Hagamos una comunicación efectiva del riesgo, comuniquemos la verdad. Pidamos paciencia y disciplina, precisamente ahora, cuando es más duro, porque ya son muchos los días en algunos lugares de confinamiento o de distanciamiento social. Utilicemos recursos disponibles. Adaptemos el lenguaje de manera que haga sentido el mensaje para todas las personas. Y dejemos claro que las recomendaciones pueden cambiar a medida que se aprende más de una enfermedad que es nueva. Este virus pone a prueba nuestra solidaridad y nuestra sensatez, y confío que la superaremos. Podemos ser una sociedad con más respeto y más seguridad. Mostrémonos como farmacéuticos lo mejor que tenemos adentro. Y reforzando como centro de información confiable la prevención y detección del COVID-19. Muchas gracias. Aquí yo dejo mi correo electrónico por si alguien gusta escribir o hacer alguna consulta. Y le paso la palabra a la doctora Montero para iniciar el periodo de preguntas. Muchísimas gracias, doctora Fernández, por la excelente exposición y la puesta en conocimiento de los elementos inherentes a una situación de crisis,
los cambios que se requieren para afrontarla y los 5 ejes primordiales a considerar en la implementación de una comunicación adecuada desde la farmacia de comunidad, conceptualizada como un valioso centro de información para las personas y la población en contextos como el que vivimos en la actualidad, la pandemia de COVID-19 que azota a nuestros países. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas. Únicamente tenemos un comentario, doctora Fernández. Fanny Sánchez de Ecuador nos dice que la información que usted ha ofrecido es muy valiosa en el ámbito de la pandemia del COVID-19. No sé Bueno, si quisiera ampliar. Muchísimas gracias. La idea es, esta es una charla diferente porque no vemos epidemiología, estadística, ¿verdad? No estamos hablando de la enfermedad, sino específicamente de cómo comunicar. Yo creo que es útil en el marco del COVID-19 y útil como estrategia de comunicación ante cualquier otra enfermedad o situación de crisis que se presente en cada uno de los países donde la información que se da desde la farmacia de comunidad es fundamental. Me alegro mucho que sea de utilidad. Quiero agregar solo una cosita. Conforme históricamente la farmacia de comunidad dejó de ser un centro donde se elaboraban los medicamentos y solo en algunas farmacias puntuales se realizan preparaciones magistrales y se hacen preparaciones específicas de medicamentos, la farmacia, digamos, viró en sus funciones diarias a ser cada vez más importante como un centro de información. Son muy inteligentes los gobiernos que se apalancan para lograr objetivos de salud en los centros de farmacias de comunidad donde ya existe el establecimiento, es un profesional que no, tiene casi que una función de educación pública, pero no es, digamos, un asalariado público y está en la farmacia dando información. Son los farmacéuticos de comunidad que hacen bien este trabajo, unos héroes silenciosos, muchas veces ante los medios, insisto, pero es crucial la información que ustedes dan. En este momento, donde ya se hacen muchas semanas, recuerden estos dos grupos, los que no han percibido el riesgo y los que ya lo percibieron. Los que ya lo percibieron y tienen miedo podrían eventualmente cansarse. Y entonces decir, ya no aguanto y voy a empezar y se les olvida el distanciamiento social, el abrazo, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Va a ser crucial porque esto no va a durar meses, esto va para años. El virus llega para quedarse. Podemos aprender a convivir con él. Y entonces, esa gota a gota de información que da el farmacéutico de comunidad es oro líquido. Eso es una realidad. Espero que sea de utilidad para todos y si en algo les podemos apoyar a Costa Rica o a otros países de América, estamos en disposición. Muchas gracias, doctora Fernández. Procedo a leer otro comentario. Agradecido desde Honduras. Acá tenemos un problema de farmacia de comunidad. Las personas están perdiendo el seguimiento de los tratamientos porque no pueden comprar sus medicamentos. Eso no lo mandan desde Honduras. Otro comentario. Felicidades por la brillante exposición, doctora. Es importante que el rol de los profesionales desde las farmacias comunitarias en favor de los pacientes. Nos comenta Carmen Rosas desde Potosí, Bolivia.
Tenemos otro comentario. Excelente webinar. Felicitaciones a la ponente y a los organizadores. Y hay una consulta. ¿Cómo consulta? ¿Cómo enfrentar la infodemia reconociendo el boom de las redes sociales? ¿Cómo empoderar a los dependientes de farmacia en el contexto de Guatemala, donde lamentablemente no se cuenta con un químico farmacéutico de planta en las farmacias? Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias. Primero voy a responder, bueno, gracias por los comentarios y quisiera responder primero a la persona de Honduras, al colega de Honduras, donde le preocupa que no pueden comprar sus productos, ya sea porque tiene menos poder adquisitivo en estos momentos de crisis también económica. Me imagino que usted ya lo ha explorado, pero no podría, digamos, no decir que quizás esta persona podría explorar los pacientes la posibilidad de accesar a productos de menor costo, ya sea genéricos de buena calidad, o explorar si el sistema de salud público tiene, si no la misma molécula, algo similar. Pero es importante que los pacientes no dejen su medicación para otras patologías, porque lo que queremos, si recordamos por qué es que el término aplanar la curva traducido, no me gusta decir aplanar la curva, pero el término traducido a la cotidianidad, no queremos saturar los sistemas de salud. Si no saturamos con COVID, pero saturamos con otras enfermedades, quedamos parecidos. Entonces, los pacientes tenemos que ayudarles a ver si mediante, no sé, alguna situación específica que algún laboratorio pueda ayudar con algunas muestras para mientras pasa esta crisis económica, o puede tener acceso a genéricos de menor costo económico, o si el sistema de salud le puede brindar una molécula, sino igual, similar, pero que no deje los tratamientos para sus patologías crónicas. La segunda pregunta sobre cómo enfrentar la infodemia me parece muy interesante. En momentos de estrés y de mucha tensión, usted o los pacientes podrían tener en su círculo cercano de WhatsApp, de Facebook, de las diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, inclusive acceso a ciertos materiales o anuncios hasta folclóricos, ¿verdad? Hasta un poco, ¿verdad? Con memes que ayudan a bajar la tensión. Pero en el rol suyo de farmacéutico de comunidad, dar este tipo de información o correr entre sus pacientes información de este tipo no es correcto, porque esto es serio y hay que tomárselo en serio. Uno puede explicarle al paciente que entre su círculo cercano de confianza podría circular algún meme, alguna chiste, ¿verdad? Pero no más allá. Y sí decirle, esto ayuda a bajar la tensión, pero esta información, digamos, es solo para bajar la tensión, un chiste y pasa. No hay que tomarse esta situación de pandemia con ligereza, porque es un asunto serio que está abierto. Y súper importante la pregunta de Guatemala. Sí, no todos los países, nosotros tenemos una situación privilegiada, y es que cada farmacia comunidad tiene un profesional farmacéutico. No es así en todos los países de América. Uno de esos países es Guatemala. Recordar que en Guatemala hay un regente nominal que regencia varias farmacias, aunque no esté físicamente presente, y es responsable legal. Entonces, mi recomendación sería hacer sesiones de capacitación con los dependientes, porque el que está de cuerpo y alma presente en la farmacia es independiente. Por lo tanto, hay que empoderar a estas personas para que con un lenguaje más técnico, o sea, uno, para que tengan información fidedigna y puedan ayudar a replicar esta información.
hay que explicarles el rol crucial y fundamental que tienen en esta coyuntura y en este momento, si siendo ellos los que están en la farmacia de comunidad, tendrían que apoyar este eje, o sea, esto de ser un centro estratégico de educación para la población. La ventaja de muchos de estos dependientes es que manejan un lenguaje probablemente en muchas zonas similar a la gente que llega y consulta, y hay que decirles y apoyarles en capacitarlos para que ellos puedan hacer el mensaje de las autoridades sanitarias entendibles a estos clientes, pacientes de la farmacia. Definitivamente hay que capacitarlos. Muchísimas gracias, doctora. Hay varios comentarios que por razones de tiempo voy a pasar a leer rápidamente. Claudia Gatica de Guatemala nos manifiesta: muchas gracias por sus respuestas. Buenas tardes, soy Gladys Lugo de Paraguay, les saludo, un gusto poder participar y gracias por la invitación. En nuestro país, los farmacéuticos de comunidad han permanecido muy callados, pero no es así en las farmacias de hospitales, donde los farmacéuticos colaboran activamente en la distribución de los medicamentos. Otro comentario: celebro haber estado en este seminario porque comparto ampliamente todo lo que ha expuesto. El farmacéutico de comunidad tiene un papel fundamental en todo lo que es la formación de la información, de patologías y sobre todo el uso de los medicamentos. Otro comentario: muchas gracias a la organización por este webinar que es de mucha utilidad en este momento, y a la doctora Alejandra Fernández por su excelente presentación. Un saludo desde México. Otro comentario: felicitaciones por la exposición. Y plantea una consulta: ¿existe alguna página de ayuda psicológica para los profesionales de primera línea? Gracias por los comentarios. Conozco que en Costa Rica el Colegio de Psicólogos había habilitado una página y un sitio para atención. No conozco en los demás países, pero me imagino que si los profesionales psicólogos han tenido esa iniciativa en Costa Rica, es probable que en los distintos países los profesionales de psicología, ya sea como gremio o desde las universidades, tengan alguna iniciativa similar. Y habría que consultar en los sistemas de salud de cada país. Aquí en Costa Rica se llama la Caja Costarricense del Seguro Social, si tienen ampliadas las citas en psicología y psiquiatría. Hay una línea, al menos en Costa Rica, que habilitaron para consultas en general de COVID-19. Y es muy importante que entre los teléfonos que yo le recomiendo que usted tenga desde la farmacia de comunidad, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, Cruz Roja, clínicas, hospitales, tenga también esto, porque esto es cierto. Junto, paralelo a la pandemia COVID, así como han disminuido enfermedades virales de transmisión y que han disminuido con el lavado de manos y el distanciamiento, se han disparado patologías psicológicas y psiquiátricas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Fernández. Hay muchísimos más comentarios, pero por razones de tiempo no los vamos a poder leer. Sin embargo, todos estos comentarios nosotros se los vamos a pasar a la doctora Alejandra Fernández para que, si ella tiene a gusto brindar ampliaciones a ellos, se los haga llegar al correo electrónico de cada uno de ustedes. Finalizado entonces el espacio de preguntas y comentarios, quisiera agradecerle a la doctora Fernández Jiménez por su anuencia y colaboración
para hacer posible la realización de este webinar. Agradecemos nuevamente a la Federación Internacional Farmacéutica, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Yajaira Quesada Rojas por el apoyo logístico, administrativo y técnico. Quisiera ahora aprovechar la oportunidad para hacer dos recordatorios. Primero que nada, les solicito responder a la encuesta de evaluación de la calidad de la actividad que le llegará a cada uno de ustedes a su correo electrónico. Es muy importante para nosotros su opinión. Por otro lado, el certificado de participación será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que registró cada participante en un lapso de 24 horas. También es importante informar que el video de este webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación en la página web del Foro Farmacéutico de las Américas. Sin más, por el momento, damos por finalizado el webinar. Quisiera externar y reafirmar que la farmacia y los farmacéuticos debemos de estar informando y comunicando sobre COVID-19 y también que es importante saber que entre los farmacéuticos de las Américas debemos de tener una solidaridad, ayudarnos unos con otros, porque en estos momentos se ha demostrado que las distancias no existen. La farmacia, entonces, como un centro de información vital para la población en la pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias a todos.